Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Damos inicio a este tercer encuentro. Con nosotros hoy María Pía López, aquí a mi lado, ensayista, socióloga, docente, ahora podemos ampliar. Es un placer poder compartir ya este tercer encuentro, inaugurado por Florencia Abadi a mediados de año, y continuó con Emiliano Exposto, y cierra en noviembre con Raúl Cerdeiras, en esto que hemos denominado como Conversaciones en el CCC, este ciclo para tratar de pensar el vínculo entre filosofía, literatura y psicoanálisis. Así que para empezar, quizás contarte eso, ¿no, Pía? Que un poco la idea es rescatar esta idea un poco saheriana de la zona, quizás no para pensar una zona geográfica en este caso, sino esta zona temática, esta cuestión de cruces, ¿no?, que puedan presentarse. Así que, como siempre decimos también, aprovechar estos ámbitos para recomendar libros. A mí un poco a la hora de invitar la Pía, se me ocurrió trabajar sobre todo sobre sus dos últimos libros, creo, ahora nos aclararás vos, Travesía, Jugar con Maldón, y Quipu, Notas para una narración feminista. Ambos son libros publicados por M Editorial, gente amiga de la ciudad de La Plata, en la colección, ¿cómo es que se llama la colección? Plan de Operaciones. Y ahí aparecen algunas cuestiones que me parecían que podían ser disparadoras para empezar a conversar. En principio, Pía dice en Quipu, hablar en público y enseñar es un oficio, ¿no? Un poco un oficio ya en voz con un largo tiempo de recorrido. Y luego una frasecita que les quería leer como para iniciar un poco esta charla, en donde Pía dice: no es una escritura un intento de conversación y un libro una apuesta a la continuidad de cada charla en el tiempo. Así que para arrancar, me gustaría preguntarte un poco por eso, ¿no? Por cómo ves vos hoy también la situación de la escritura, de los libros, de esa confianza en la palabra escrita, en un tiempo también de mucha predominancia de lo audiovisual, de la imagen, ¿no? De la cuestión que quizás nos va corriendo un poco de la escritura, ¿no? Gracias primero, Mariano, gracias por la invitación, gracias por pensar el ciclo y pensar esa zona de temas complejos, ¿no? Porque todo lo que mencionaste es una zona de roces complejos entre psicoanálisis, filosofía, literatura y presente. Pero cuando escuchaba lo que leías, pensaba también en que un libro esa idea de un libro es una conversación, ¿no? Una escritura es una conversación. Hay una frase de Bakhtin que a mí me gusta mucho, que es: nadie rompe por vez primera el silencio del universo. Es decir, cada vez que decimos algo en un mundo que ya está habitado por muchas palabras, por muchas ideas, por muchas frases. Entonces nunca la escritura es algo monológico. Nunca estamos soles pensando, escribiendo y definiendo qué decir, sino que en todo caso siempre estamos en un diálogo, en una conversación, en una polémica, porque también escribir es un esfuerzo polémico, un esfuerzo de disidencia, que muchas veces escribimos para peleando con otros, aunque no los nombremos, ¿no? Pero peleando, discutiendo, con la sensación de que hay ese otro mundo en el que estamos. Bueno, a mí me parece que lo que tiene la escritura, primero aceptando o partiendo de este carácter dialógico y no monológico, que es un carácter dialógico que nos implica revisar mucho todas las ideas de autoría estricta, ¿no? Porque si es así, entonces no hay autoras que tengan una soberanía absoluta sobre lo que dicen, ¿no? Sino que lo que están diciendo surge de un entramado, de una urdimbre, de una composición de muchas otras voces, ¿no? Que están, y que de algún modo todas eso otro con lo que dialogamos cuando escribimos, esa conversación infinita también es un ejercicio sobre la temporalidad, porque es un ejercicio sobre el pasado, ¿no? Que está sobre una biblioteca, sobre un diálogo con personas que escribieron en otros momentos, que están allí, con cuyas palabras pues, nos vinculamos de cierto modo. Digo esto porque vos dijiste escritura
y lenguajes, y en un contexto en el que hay la primacía de lenguajes audiovisuales o de otros modos, de incluso usar la palabra escrita que tiene que ver con tecnologías de la comunicación, ¿no? Yo me parece que muchos de los modos en que nos vinculamos con los lenguajes a veces están condicionados por lo que aparece en las redes, el uso de las palabras de las redes sociales, pero también el circuito de imágenes, la producción de noticias, ¿no? Hay un régimen que es un régimen bastante ensordecedor, ¿no? Un tipo de bullicio específico que es ensordecedor, que es repetitivo, que nos somete a una lógica en la que se nos hace muchas veces difícil poder dar cuenta de una posición elaborada frente a todo eso, porque lo que aparece es el llamado a una reacción inmediata. Y lo que hacemos también es reaccionar de modo inmediato sobre eso. Entonces, me parece que la escritura, en el sentido que vos venís planteando en relación a este ciclo, es más es pensar la apertura de otro tiempo, ¿no? De una distancia que es una distancia, un tiempo que nos permite alejarnos de esa reacción inmediata y producir en esa distancia también otro modo de tratar el pasado, de tratar lo que está, y saber que tratar ese pasado es la posibilidad de componer algo en relación al porvenir, ¿no? Pero me parece que ahí hay una suspensión de una temporalidad que es la temporalidad de la temporalidad y también de cierta planicie, ¿no? De cierta alisamiento, ¿no? Que tienen la forma, o achatamiento que tienen muchas las palabras o las imágenes en este momento, ¿no? Pensaba, recién decías, ¿no? Un poco la cuestión de otro tiempo y del diálogo, y lo encaraste más por el lado de la literatura, y pienso, bueno, la filosofía misma en sus inicios tiene algo de esto, ¿no? También de como el combate contra la mera opinión, ¿no? Abrirse un tiempo de lectura y de reflexión, y bueno, los diálogos obviamente platónicos como en la escena inicial, y el psicoanálisis un poco también, ¿no? Esa idea de pensar otra temporalidad, la temporalidad del inconsciente y la escena dual de conversación en el análisis, ¿no? Y también es el trabajo, digo, pues estamos hablando ahí con el psicoanálisis y esto, también me parece de un trabajo sobre el pasado en un sentido fuerte, ¿no? Que tiene que ver con la evocación, con el trato de los restos, con el trato de lo silenciado en esos restos, ¿no? Que aparece. Y quería poner otro ejemplo para pensar estas cosas, que es el cine. Pero porque quizás vieron esas películas que voy a mencionar y que nos permiten pensar esto. No sé, ¿viste el Jockey? Sabes que todavía no. No me spoilees. No, porque no voy a decir nada sobre la historia, sino algo sobre el tratamiento de las imágenes, o de la composición, qué hace la cámara con eso, qué hace... y cada una de las puestas, de las tomas y de las imágenes del Jockey, mi sensación es que abre una múltiple dimensionalidad, que es el efecto poético, ¿no? El efecto entonces cada una de esas imágenes abre una cantidad de planos, de dimensiones, pero al mismo tiempo nos hace actuar unas ciertas memorias que juegan en esa apertura a redimensionar, como si todo el tiempo estuviera llamándote a un ejercicio de memoria, no porque cites nada más, aunque hay citas, sino porque hay más evocación que citas. Y eso que ocurre ahí, por ejemplo, otra película, hay otra película de cine argentino reciente que por momentos pareciera Culpa Cero, que pareciera querer ser crítica a las formas de la industria cultural, de la industria del bestseller, de las formas de la lengua mercantilizada. Al mismo tiempo, el régimen de imágenes que nos propone es una imagen absolutamente plana, donde no hay ninguna apertura. Entonces ves eso como ves televisión, digamos, con en la pura ratificación de lo existente. Entonces puede haber el intento de hacer una película crítica, pero cuya forma es una forma que reduce las cosas a una inmovilización de ese plano de la memoria que necesitas para poder estar pensando, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me parece que
que hay artes que pueden irrumpir sobre el presente para no dejar que ese presente se cierre de esos modos, ¿no? Y digo, no sé si el psicoanálisis hace otra cosa que eso. Culpa Cero sí la vi. Y justo, nada, posteaba algo en redes sociales, un poco como hoy se acostumbra, uno va a un lugar y bueno, hace algún comentario muy breve. No era una crítica ni un análisis profundo de la peli, pero me había quedado la sensación, o sea, que había una necesidad también de revisar la crítica con la que uno se forma, en el sentido de, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Que es un autor que también viene bien para estos temas que estamos trabajando, y Nietzsche se la pasa un poco yendo contra eso, ¿no? De la moral, la culpa, ¿no? Que se instala desde el cristianismo, como una especie también, como dice jocosamente, ¿no? De vulgarización del cristianismo para pobres en todo el mundo, y otros autores que quizás se le dio mucho, como Deleuze, Guattari, todo el tiempo trabajan sobre las agencias de culpabilización, y a mí me quedó un poco como esa idea de la película de, che, pero hoy la moral dominante es culpa cero, no es tanta claro, ¿no? Como la culpabilización, y cómo a veces también pasa que el presente nos obliga a revisar los propios archivos, ¿no? En ese sentido. Sí, ese es un punto bien complejo, porque ese presente nos obliga a revisar los archivos, pero al mismo tiempo, porque hoy el cinismo neoliberal sea el festejo de una desculpabilización. Digo, estamos en un contexto donde pueden decir, lo escuchamos, ¿no? No entreguen, que no repartan una sopa a la noche a los que están hambrientos, que están en la calle, porque si no, no van a dejar de ser hambrientos. No podemos dejar de leer Nietzsche, claro. Porque no sé quién fue, si Jorge Macri, pero no podemos tirar por la borda eso, pero sí me parece, porque además lo que no podemos, y esto solo es para abrir problemas, no podemos reaccionar ante esa devastadora apología de la crueldad en la que estamos inmersos y despojo de toda intento de destitución de lo humano, que es lo que me parece que estamos viendo. En muchos sentidos no podemos responder eso con una reposición de la compasión cristiana. Porque no solo con eso, por lo menos, no solo con la restitución de la compasión cristiana, no solo con la restitución de la idea de un humanismo de la debilidad, porque me parece que si no, digamos, si no hacemos al mismo tiempo una movilización de fuerzas críticas en otro sentido, que implica seguir leyendo Deleuze, Nietzsche y las críticas que hacen a esa lógica de la compasión cristiana, me parece que nos quedamos muy inermes en una especie de estrategia solo defensiva de no poder, solo defensiva, ¿no? Sí, o recostarse también en miradas como si nunca hubiesen pasado esas críticas por nuestras vidas, ¿no? Por el mundo. Exactamente, porque el triunfo pleno, me parece, de este tipo de crueldad también sería, me parece, hacernos olvidar la fuerza constituyente e instituyente de la crítica, ¿no? Un poco eso pasa todo el tiempo en la vida política y social, ¿no? La escucha es todo tan grave que no te podés detener en la presunción de dar una vuelta más a la crítica. Y sin embargo, ¿por qué? Porque además le estarías haciendo juego a otros que están que aprovechan de eso para seguir legitimando estas posiciones. Pero al mismo tiempo, si no se hace ese esfuerzo reflexivo para sostener la crítica, a mí me parece que quedamos sin poder plantear una ofensiva real sobre el presente. Bien, Pía, bueno, no sé, creo que sabías, pero si no también para quienes nos ven, nos escuchan, contarles, este año en un espacio que estuve sosteniendo desde febrero ya, Escrituras Sintomáticas, Filosofía y Literatura como Iniciativa de Salud, es un taller de experimentación narrativa para gente que quiere o empezar a escribir o que ya viene escribiendo y quiere problematizar sobre cómo escribe. Trabajamos con los dos libros, con Travesías y con Quipu, y yo un poco cuando los presentaba decía, bueno, es un poco una textualidad que va entre el relato y el ensayo, ¿no? Como medio un híbrido entre el relato y el ensayo, que a su vez son como géneros híbridos ya en sí, y un poco más cerca de la política y la literatura que quizás de la filosofía y del psicoanálisis como este ciclo.
Sin embargo, al releerlos ahora para esta conversación, veía que hay algo que quizás más desde la política, que es la cuestión de los feminismos contemporáneos, introducen algo que quizás contribuyen a repensar el entramado de filosofía y de literatura, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, para seguir un poco con la charla, es si algo de la experiencia feminista de estos años, a vos como mujer, como militante, activista, te llevó a repensar cuestiones por lo menos más ligadas a lo que históricamente trabajó la filosofía o la teoría política, si querés, y en relación al psicoanálisis por la cuestión de la subjetividad, ¿no? Como que los dos libros están muy atravesados, ¿no? Por la problemática de la subjetividad. Entonces, si hubo algo, si vos crees que hubo algo consciente o que estuvo dando vueltas y que ahora lo podés quizás hacer emerger acá, en relación a esas luchas para repensar todo esto, ¿no? Sí, yo te diría que los feminismos, sí, la praxis feminista implicó revisar toda la biblioteca. En el sentido, no revisarla en el sentido de pensar que los modos de leer, pensar los modos de escribir y también los modos de hablar. Yo tengo la impresión de que esos libros, estos dos últimos en particular, son libros donde se desplaza del todo la alusión a algún tipo de autoridad. Y que ese desplazamiento, a mí me gusta hablar cuando pienso en estos libros, pero también en otros libros que estuve leyendo, que escriben otras compañeras en estos años, los llamo libros chiquitos. Y libros un poco con la imagen del libro de Tamara Kamensайн, ¿no? Del libro chiquito. Pero, y de gesto que hace Tamara ahí, ¿no? Porque Tamara en este libro de poemas dice: a los 60 no queríamos que nos digan poetisa, porque nos parecía que era una palabra menor, y en este libro ella dice, ¿por qué? Y del mismo modo que asumir el nombre, ¿no? Y ese gesto de Tamara, de decir, somos las chicas, ¿no? Y se pueden escribir libros chiquitos, a mí me parece que reverbera, que son las escrituras de Vircano, de Claudia Massín, de Ana Longoni, de los compañeros que están escribiendo libros chiquitos, que son chiquitos de tamaño, pero fundamentalmente son chiquitos en el gesto que hacemos respecto a la escritura, que es escribir solo en la escala de lo que una cierta experiencia te exige, te permite pensar y decir. Entonces, en ese sentido, la relación con los textos, con los grandes campos, ¿no? El campo de la filosofía, el campo del psicoanálisis, se convierten solo en una especie de elemento de un gesto dialógico, ¿no? Que es qué tomo, qué resuena lo que estoy haciendo, qué palabra, qué frase, y no, y hablo por lo menos de mi propia experiencia de escritura, no otros momentos de la escritura donde es más dar cuenta de un saber. Dar cuenta de un saber que tenés, de un saber que investigaste, de un saber que desplegaste. Acá es como retirar ese problema del saber y quizás asumir que se escribe solo, o por lo menos que solo puedo escribir en relación como a un deseo de escritura que está muy localizado, que es muy frágil también, que es muy acotado y que tiene ese vínculo con cosas que leí de distintos modos, fragmentariamente, que leí con malas traducciones a veces, que leí con poca, a veces más escolarmente, a veces menos escolarmente, pero también en esos dos libros tiene que ver con otra cosa, que es lo que llamaría los saberes del cuerpo, ¿no? El libro Quipu es un libro que tiene que ver con la práctica del yoga y pensar en relación a la práctica del yoga, ¿no? ¿Qué piensa el cuerpo? ¿Qué piensa ese cuerpo cuando hace yoga? Y travesía tiene que ver con la práctica de la natación. Eso es más tramposo, porque yoga hago en serio. Nadar en mar abierto es más dudoso.
Bueno, porque dejemos el mito de la nadadora mar abierto. Está el deseo, pero nado y me vuelvo. Pero bueno, pero tienen que ver, por eso digo, tienen que ver con una especie de, sí, de pensar en una experiencia, ¿no? O anclada en una experiencia. Bien, y a propósito de la experiencia de poner el cuerpo y de esta revalorización también, ¿no? Un poco el cuerpo que vino de la mano de los feminismos para la política, pensaba que no es tampoco algo nuevo en tu trabajo, ¿no? Bueno, acá traje algunos de tus libros, no pude traer Mutantes porque es el primer libro que leí y perdí, lamento mucho porque estaba marcado, y lo que sucede cuando uno trabaja con los libros, pero además creo que no se consigue ahora, pues ya es un libro con varios años donde también había algo de la experiencia de los cuerpos, y te quería preguntar ahora por tu experiencia también de lectora y de preferencias en relación a un poco el título del ciclo, ¿no? Y decíamos, quizás uno lee tus ensayos y claramente la literatura y la política están muy presentes, y por lo que uno va viendo desde hace mucho tiempo, pero vos estudiaste sociología, sos profesora de sociología, etcétera. Como, en primer lugar, ¿cuál es tu vínculo con la literatura? Y después con la filosofía y con el psicoanálisis. La literatura es quizás lo que más me interesa leer, incluso más que teoría, por lo menos, ¿no? Leo literatura vorazmente, leo literatura como si fuera... voy a contar una digresia. Hoy estaba intercambiando con un estudiante que quería dejar la materia. Pero no voy a dar muchos detalles porque quería dejar la materia, pero o no seguir la carrera, era más drástico que eso. En medio de las luchas universitarias, la incertidumbre, el agotamiento, la sensación de que una universidad es un lugar que restringe el deseo y no lo amplía, todos esos problemas. De problema de la institución. Entonces yo le dije, mira, le mandé un mensaje diciendo, sos ante todo un lector voraz que solo quiere leer literatura. Lo único que tenés que hacer es un oficio que te permita la excusa de leer. Y para eso está bueno terminar una carrera que te obligue a hacer trabajos que tengan que ver con seguir leyendo. Bueno, yo creo que eso es mi coartada, digamos, haberme conseguido hacer trabajos que me permiten tener la excusa que tengo que leer para hacer esos trabajos y fundamentalmente leer literatura. Y ahí la literatura, a mí, ¿por qué la literatura? Por supuesto por una cuestión de placer, pero también por algo que tiene que ver con el modo en que la lengua existe y existe la narración, ¿no? En estos días, vuelvo al presente para poder pensar esto, pero en estos días apareció una discusión que habrán visto, que es cuando el señor ese que está nombrado presidente dijo algo muy amenazante sobre Cristina Fernández de Kirchner, diciendo me gustaría poner el último clavo al ataúd del kirchnerismo, que Cristina esté adentro. Y cuando se armó discusión sobre eso, él dijo, es una metáfora. Entonces, claro, la lengua siempre es metafórica, y por supuesto que solo hablamos con metáforas, porque hay una distancia entre la lengua y los hechos. Al mismo tiempo, cuando la lengua se usa de ese modo, abre, como todos los enunciados que hacemos, la posibilidad de que haya una comprensión literal de eso, y que esa comprensión literal sea la comprensión del copito, ¿no? Que dice, que voy a salir a comprar clavos, un ataúd, y voy a llevar adelante este deseo que está siendo expuesto de manifiesto en las metáforas, que dice metáforas de este señor. Bueno, ¿qué pasa? Si eso está en el discurso político, es lo que la literatura nunca nos termina nos abre para considerar como problemas. Es decir, lo que dice la literatura todo el tiempo es, ojo que esto es una metáfora. Ojo que estamos en el terreno de las ficciones, y ojo que, por lo tanto, lo que decíamos hoy de la imagen, una metáfora para ser considerada exige que no la pensemos nunca literal, que consideremos todos los planos, que pensemos al interior de ese hiato, de esa distancia entre las cosas y el lenguaje, que es complejo,
tanto, hay una historia que cuenta Abal Medina en el libro que se llama Conocer a Perón. Cuenta una historia tremenda, cuenta que cuando eran muy jóvenes, él y Fernando, fundador de Montoneros, habían conocido a Jauregui, a Marechal, se habían entusiasmado con Marechal y iban a visitarlo a la casa ahí en Once, en Rivadavia y Pasteur, creo, que estaba Marechal. Bueno, iban a visitarlo y Marechal les contaba un libro que estaba escribiendo, que todavía no había salido editado. Se los contaba. Cuando secuestran a Aramburu, Marechal se vuelve loco, lo empieza a llamar a Juan Manuel. Megafón. Claro, y cuando lo encuentra, le dice, ¿dónde está Fernando? No sé, qué sé yo, le dice. Secuestró a Aramburu. Y Juan Manuel dice, no, ¿cómo te va a ocurrir que Fernando secuestró a Aramburu? Y le dijo, sí, porque vino hace 2 días y me dijo que le vuelva a contar el capítulo y que se lo cuente bien. El bobarismo peronista sería, ¿no? Como... Por eso digo, estaba diciendo todo eso a favor de la literatura y piensen que incluso la literatura puede ser leída en términos literales. Y entonces Marechal estaba aterrado porque había escrito previamente el secuestro de Aramburu. Y alguien a quien se lo contó lo llevó al acto, ¿no? Mostrando una relación entre la literatura y la realidad completamente literal, ¿no? Completamente literal. Bueno, en general no ocurre eso. En general no actuamos las ficciones literarias porque sabemos que son ficciones y porque sabemos que hay algo equívoco en la lengua literaria. No sabemos bien qué dice. Y los momentos más interesantes son cuando no sabemos bien qué dice y nos deja un sentido incierto, no se resuelve. Y estoy hablando de la literatura que diría que me interesa, que no es la literatura bestseller, ¿no? Que donde claro, todo eso sí aparece masticado, formateado por una lengua, cerrado en una narración evidente, y donde no te deja ese espesor en el cual pueda navegar una imaginación o una duda, ¿no? Me fui al diablo. No, y pensaba, Pía, en los otros 2 términos que quizás decía no son los que más explícitamente uno puede leer en tus textos, quizás, aunque sí, como te remarcaba en Quipu y en Travesía, uno ve como una especie de pasar a primer plano de la problemática de la subjetividad, que bueno, obviamente siglo XXI está muy atravesado por las lecturas de psicoanálisis, en la cultura en general, digo, sobre todo argentina, más porteña, además. Entonces, bueno, ver si había algo ahí dando vueltas o no, o tu vínculo con el psicoanálisis no ha sido de mayores afinidades, o si alguna vez leíste cosas, si te han aportado o no. Sí, bueno, ¿cómo es ese vínculo para vos, ¿no? Como... Leo, soy una muy mala practicante de psicoanálisis, en el sentido que he ido poco y abandono mucho. Esa es mi relación. Y por otro lado, además de esa relación... Con la práctica del psicoanálisis. Así como te voy a yoga todos los días, no te diría el analista muy seguido, pero sí parte de esa conversación sobre el presente, en el último tiempo en particular, sí tiene como interlocutoras a psicoanalistas, que me parece, zonas del pensamiento, ¿no? Que me parece que están pensando, trabajando y produciendo un tipo de escritura que vienen desde el psicoanálisis, pero están en el ensayo también. Por ejemplo, Marcelo Persia. Leer a Marcelo, los libros de Marcelo, las intervenciones de Marcelo, para mí vienen siendo fundamentales en lo que él desmenuza en relación a cómo pensar la escena contemporánea. Pero también el libro de ensayos de Claudia Massín, los libros de Alexandra Cohen, lo que me parece que son personas que su formación es de psicoanálisis, su práctica, su oficio es el de ser analistas, pero al mismo tiempo están produciendo un cierto tipo de ensayística muy fundamental. Te diría que esa interlocución, agregaría a Lila Feldman en estas interlocuciones, que me resultan centrales en lo que están pudiendo advertir
respecto de zonas de la vida social, no necesariamente de la subjetivación individual, sino zonas de la vida social. Bien. Y con la filosofía, porque has estado también muy vinculada a la experiencia de la crítica literaria, uno podría pensar, y bueno, la crítica literaria se nutre mucho, ¿no?, de la filosofía y también del psicoanálisis. ¿Sos de ponerte a leer cuestiones más vinculadas a la filosofía o más de sociología y ciencia política y lo que se ve en sociales, digamos? Estoy con las confesiones. Es el momento confesional de la conversación. El momento confesional es decir, la sociología es lo que menos leo. Quiero decir, sí me interesó y me interesa y releo algunas obras clásicas, pero no, la sociología solo es el escenario de mi fuga, digamos, como que la fuga de la sociología a la literatura o a la filosofía. La filosofía sí me interesa y me interesa mucho y me interesa especialmente lo que aparece, leer filosofía también con esa especie de libertad no disciplinar con la filosofía, al no tener ninguna obligación en relación a la filosofía, puedo leerla como leo literatura, es decir, con atención, con pasión, con afecto a los textos, y ahí te diría que hubo momentos distintos en relación a los entusiasmos de lectura filosófica, ¿no? Un momento, los más persistentes y quizás las obras que sigo, los textos que sigo leyendo y no dejo de leer, diría Marx, que no se puede dejar de leer nunca, Benjamin, que no se puede dejar de leer aunque sea salteado, salpicado, volviendo como si Benjamin fuera el Lichín, que volvés para encontrarte con algo, con una frase que te sirve para pensar un rato, y Merleau-Ponty. ¿No? Que me parece que esas son las filosofías, por lo menos de todo, de lo que leo y leí, son aquellos a los que vuelvo con más insistencia, que puedo leer varias veces las mismas cosas. Esos tres autores fundamentalmente. Sí. Y después, bueno, charlamos, nombraste a Nietzsche hoy. Nietzsche no lo estoy leyendo últimamente, pero sí en algún momento... Es un libro donde trabajaste bastante sobre Nietzsche. En un momento trabajé bastante sobre Nietzsche, porque era un libro estaba investigando, estaba sobre las filosofías vitalistas y la atmósfera, el vitalismo como atmósfera, pero también como atmósfera filosófica. Entonces ahí sí trabajé mucho, leí mucho, Nietzsche, Bergson, ese fue el momento donde más disciplinarmente leí. El resto del tiempo leo filosofía con el interés de pensar algo en relación a eso, ¿no? Bien, quería compartirles también ahora muy brevemente, pero algunos pasajes que me seleccioné que me parecía que contribuían un poco a dinamizar esta conversación. Ahora del libro Quipu, que les recomiendo mucho y que apunta sobre todo a algo que tiene que ver con lo que podemos caracterizar como los modos de vida, ¿no? Que creo que es ahí en donde psicoanálisis, filosofía y literatura encuentran como esta zona común, ¿no? Y escribe Pía: vivir es tramar en lo roto y vale intentar la exhibición de lo rotulado, el atajo que nos espera, eludir el abandono, ese cansancio que nos deja en la repetición. Y más adelante dice: no está la retórica pública de un lado y del otro una desnuda vitalidad, porque lo vital también es su narración. Y un poquito más adelante, en otro de los pasajes, plantea Pía que hay una amistad con lo mutante, ¿no? Que es una apuesta al tejido mostrenco de las nuevas subjetividades, ¿no? Bueno, y pasajes así aparecen también en Travesías, ¿no? Que después vamos a recuperar también. Y
Y te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Como al principio te dije, bueno, la cuestión de los feminismos, se alumbraban algo en este trabajo teórico, etcétera, en sus prácticas, y ahora quizás pensando un poco en la cuestión de los modos de vida, ¿no? Como que me da la sensación de que aparece como una problemática también mucho más presente en estos últimos 2 libros que en trabajos anteriores, ¿no? Sí, y quizás eso sí tiene que ver con la experiencia de los feminismos, ¿no? Porque siempre es difícil definir qué es una praxis feminista o qué es la disputa de los feminismos, y muchas veces aparece como algo que tiene que ver con una dimensión institucional, con una cuestión legislativa, ¿no? Luchamos por el aborto, se crearon un conjunto de leyes, un conjunto de institucionalidades, pero o una disputa por el archivo, por la genealogía, por el mapa, digamos, por reconstruir zonas de visibilidad. Pero a mí me parece que también hay un fondo de los feminismos que tiene que ver con la construcción de modos de vida, ¿no? Y que es en esa materialidad de los modos de vida donde se vuelve más interesante, y por momentos también donde obliga a advertir que la profundidad de ciertas transformaciones, ¿no? Yo, cuando aparece un intento de reconstruir una lógica jerarquizante muy reactiva y muy reaccionaria, lo único que me tranquiliza frente a eso es mirar un poco cómo son los pibes, cómo en cuántos sentidos, incluso la lógica binaria de la diferencia sexual estalló. Y hay otra cosa en las corporalidades, hay otra cosa en las sensibilidades, hay otra cosa en los afectos, y esas mutaciones a mí me parece que son lo que de algún modo tiende a producir un tipo de sedimentación, un tipo de transformación tan de fondo sobre la cual no habría un retorno tan fácil, ¿no? Podés cerrar un ministerio, pero no sé si podés interrumpir esos procesos de transformación, ¿no? Y que son transformaciones muy, muy hondas de la vida. Yo no separaría los feminismos de esas transformaciones, ¿no? Y por eso me interesa mucho esa expresión que recuperabas de los modos de vida, ¿no? ¿Cómo me gustaría definir los feminismos? Como el esfuerzo consistente de producir activismo, teoría, imágenes, poesía de otros modos de vida, ¿no? Y que esos otros modos de vida tienen un carácter muy crítico respecto de las formas existentes también de la política y también de la economía, ¿no? Bien, hay algo que está dando vueltas un poco para pensar tanto la práctica de la filosofía como la práctica del psicoanálisis, ¿no? Me parece que no son pensables sin la escritura, ¿no? Es decir, no es posible pensar el psicoanálisis solo como un dispositivo, ¿no? de atención de un profesional a un paciente, un usuario. Desde el nacimiento mismo del psicoanálisis, toda la cuestión de la elaboración teórica y la transmisión fue como clave, al igual que en la filosofía, que un poco está ese entramado de la escritura para el pasaje de lo que era una tradición también oral a esa sistematización. Y obviamente en la literatura es como la cuestión fundamental. Me parece que no es solo qué historias se pueden contar, sino también los modos en que se las narra. Y a propósito de eso aparecen como muchas reflexiones, y por eso lo trabajamos en el taller de experimentación narrativa los libros, porque había mucha tela para cortar, como se dice popularmente, en relación a la escritura. Yo me seleccioné también de Travesía, Jugar con Maldón, algunas frases y pasajes que iban un poco en ese sentido, ¿no? Donde aparece la idea de la narración y de la memoria, que es algo que al principio un poco comentamos y ahora me gustaría rescatar un poco más, ¿no? Que dice Pia, ¿quién cree tener algo para contar? Una memoria astillada que está hecha de retazos ajenos, de historia que fueron acopiando. Hacer de una memoria una recolección. Y también plantea que contar
como anudar unas ciertas historias como si fueran cuentas de un quipu otra vez, ¿no? Y aparece algo del orden de el saber vinculado a un registrar como dar cuenta, ¿no? Y a un dejar constancia en un archivo, así como aparece la idea de que una narración sirve para explicar, contener, hacer circular la información, pero también para construir militancias, acoger a otras personas, organizar la comprensión común. Y escribe Pía, narrar es una labor política en tanto organiza un sentido para lo que hacemos y despliega una capacidad de comprensión crítica. Y finalmente, de este libro quería rescatar la idea, del pasaje que se titula Territorios, en donde se plantea que una escritura es parte de una construcción de un territorio, de su vitalidad, habitabilidad, respiración. Porque un territorio es un espacio significativo, no solo a defender, cuidar, sellar con fronteras, es lugar habitado. Bueno, aparece también esta idea de que narrar es tejer en relación a un espacio palabras que comprenden modos de habitarlo, ¿no? Y en Quipu también aparece la cuestión de la memoria y de la narración y su relación con el cuerpo, ¿no? Es decir, que la relación cuerpo-palabras, cuerpo-espacio, narración, prácticas, está como muy entrelazada, ¿no? En estos últimos trabajos que estuviste escribiendo. Sí, pensaba, porque hay algo, eso lo pienso muchas veces, que pasan muchísimas cosas en la vida, nuestras, personales, sociales, políticas, ¿no? Y sin embargo solo persisten de algún modo las que pueden ser objeto de una narración, ¿no? Lo pienso eso en la dimensión más política del problema, ¿no? Y me parece que vos algo de eso crees, porque vos también narrás mucho sobre acontecimientos políticos, digamos. Hay como un esfuerzo de construir algo para que los debates, lo que se construyó, lo que se armó, los obstáculos que hubo en la construcción, no se pierdan, ¿no? Porque también me parece que pensar así la narración es pensar que la experiencia no termina de ser completa si de algún modo no se pone en escena un trabajo reflexivo sobre ella. Un trabajo reflexivo que al mismo tiempo es producción de un archivo. Vengo leyendo en estos días ideas bien interesantes de Alejandra Castillo, que es una filósofa chilena, sobre la cuestión del archivo. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que lo que llamamos archivo, ya no al modo tradicional del archivo institucional oficial que tiene sus lagunas, que tiene que ver con una lógica de poder, etcétera, sino la idea misma de un archivo social en el que vamos construyendo colectivamente ciertos modos del registro, ¿no? Que muchas veces es el registro que reproduce, ¿no? Para eso tenemos las tecnologías que podemos reproponer y todo queda en una enorme masa de archivo que es Google, o que accedemos por Google de la nube y podemos ir viendo y encontrándonos con distintas cosas. Pero narrar es otra cosa, es tratar de intervenir en el archivo de un modo más donde se produce otra cosa además del registro, ¿no? Que se produce otra cosa y esa otra cosa abre el plano de una interpretación que siempre es una interpretación querellante, porque puede haber muchas interpretaciones, porque puede haber muchos modos de construir aquello que pasó para ponerlo a disposición de ese archivo. Entonces, a mí me parece que la narración, siempre me interesa la narración y me interesa pensar la escritura como narración, es decir, como un modo de contar unos cuentos, que no es... que van a ser unos cuentos que van a tener su dificultad de ser contados y su dificultad de ser comprendidos, pero unos cuentos en el sentido de poder transmitirle a otras personas algo de una historia que pasa, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido a mí me parece que es una tarea, bueno, en Travesía eso tiene que ver también con poder narrar por momentos
los cuentos del campo de concentración, digamos, los cuentos, ideas, imágenes y escenas que yo quería contar en relación a ciertas resistencias ocurridas en situaciones de mucho oprobio, pero que me parecía, o de extrema crueldad, pero que me parecía que también poder narrarlas era poder construirlas para poner a disposición de otros, ¿no? La narración quizás es la edad, pero cada vez más. No, pero hay cosas que más joven no te importan. Es un elemento importante a tener en cuenta. Es un elemento importante a tener en cuenta, pero cada vez más me preocupa esa cuestión de cómo pones a disposición ciertas saberes, ciertos acopios sociales, ciertas elaboraciones que se fueron realizando a disposición de los más jóvenes. ¿Cómo se pone eso a disposición? ¿Cómo se hace para, por ejemplo, cómo hoy para cualquiera de nosotros en una clase hablamos con personas que nacieron después del 2001? Entonces, ¿qué hacemos con el 2001? ¿Cómo hacemos con el 2001, por ejemplo? ¿Lo dejamos solo como algo que pertenece a nuestras memorias anteriores o producimos las narraciones para ellos? Y cuando digo esa producción de narraciones, no es para decir qué tiempos pasados hermosos, qué linajes heroicos, cuántas antecesoras a respetar, no sé qué. Se discutió mucho los feminismos estos, ¿no? Cuando aparecieron los feminismos masivos, callejeros y cada vez más juveniles, apareció la idea si había fundadoras a las que considerar respetuosamente o rendir ciertas reverencias, y se acusó de cierto modo a que las que estábamos más vinculadas a los feminismos masivos no teníamos ese linaje. Bueno, yo creo que por supuesto hay que construir genealogías, pero no para reverenciar las genealogías, sino porque me parece que también poder dar cuenta de lo hecho, los obstáculos y las zonas ciegas de todo lo hecho, abre posibilidades para quienes ponen en juego sus experiencias políticas en el presente, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la idea de narración, para mí es una idea muy, muy, muy militante, ¿no? Parte de lo que yo considero la militancia es narrar. Bien, narración, militancia, memoria, amistad, política, ¿no? Sentidos de la existencia, son cuestiones que aparecen muy fuertemente planteadas en estos libros. Y también en Yo ya no, Horacio González, El don de la amistad, este bello libro también de la colección 40 Ríos que hemos compartido junto con otra gente amiga en estos inicios de lo que fue el pasaje de El río sin orillas como revista, en los años kirchneristas, digamos así, a la colección en las 40 de libros en los años del macrismo. Y aparece esta idea respecto de la construcción del linaje. Parece que estaba arreglado, pero no, lo mencionó y me acordé. Que escribe Pía, ¿no? Una tradición sin autoridad fundada por los no autorizados a inventarla. Dice, hacedores ilegítimos de escuelas. Y creo que hay algo que, bueno, está muy presente también, si uno quiere pensarlo, en ese linaje gonzaliano, ¿no? Si se quiere, que tiene que ver con la conversación pública, con la docencia universitaria y con la escritura. Y algo que también aparece en los dos libros que ya mencionamos y que me gustaría recuperar, que es la vinculación, sería un poco entre experiencia, memoria, narración y lo que vos planteás como deseo de coalición, ¿no? Y, por ejemplo, en Travesía, Pía plantea esta idea que quería rescatar, ¿no? Dice, hacer pasar de unes a otros un saber, una perspectiva, una comprensión del mundo, hacer pasar para que otras personas encuentren su modo de hacerlo, la traducción propia. Y también en este mismo libro, más adelante, nos dice Pía que el deseo de coalición tiene dos planos.
el descubrir en las búsquedas de otros una verdad imprescindible y el acercar auxilio, acompañamiento y cooperación, y utiliza el término que me gustó mucho de segundear. ¿Sí? Y algo parecido aparece en Kipu cuando plantea lo siguiente, y con esto cierro las breves lecturas, pero también un modo de promocionar la lectura de los libros, ¿no? Cuando dice, el reto es la coalición. Dice, porque no hay mujeres, entre comillas, que valga. Hay campos de alianzas, zonas de conflictos, contagios y contaminaciones, apropiaciones e inventos. Me parecía que había algo importante ahí para pensar en relación a esto que decíamos, ¿no? Experiencia, memoria, narración, pero también esta búsqueda, ¿no? Porque estos textos promuevan, sigan acompañando conversaciones como estas, como otras que puedan surgir en relación a lo que uno lee, lo que uno escucha y lo que uno comenta, ¿no? Y cómo se van de algún modo retroalimentando esas cuestiones ahí, y bueno, que hacen parte de lo que, como dijimos al principio y vos mencionabas, hacen a tu oficio. Hacen a tu oficio. ¿Sabes qué? Qué bueno que trajiste, yo ya no. Porque hay dos nombres que tenían que aparecer en esta conversación que no estaban hasta que no trajiste el libro. Uno es de alguien en el que se conjugaban todas las palabras de este ciclo, ¿no? Que es la obra de León Rosich. Quizás el León tardó en aparecer en la conversación, pero es necesario que esté en la conversación. También cuando me preguntaste qué filósofos leía, no lo pensé en principio a León, y sin embargo es alguien a quien sigo leyendo también. Y el otro que es la figura extraña y fundamental de Horacio, ¿no? Que es quizás todo lo que estoy tratando de decir acá no puede dejar de tener una referencia, un diálogo siempre presente con Horacio González, ¿no? Yo tengo la impresión que es compartida también, lo conversé varias veces con Eduardo Rinesi, de qué había significado Horacio para nosotros, en realidad. Y charlando ahí con Eduardo apareció una idea que a mí me sigue impresionante. Horacio hizo con nosotros, quienes fuimos estudiantes en los años 90, de algún modo nos produjo para nosotros una posibilidad de comprender los años 70, o comprender una biblioteca anterior, o hacernos ese pasaje. Y que fue tan interesante el modo que dispuso esa apertura, un conjunto de textos, un conjunto de trayectorias, pero también a un tipo de intensidad política porque nunca lo hizo al modo de reclamar una solicitud al heroísmo, digamos, sino que lo hizo abriendo otras cuestiones ahí, que era abrir la cuestión de cómo podíamos imaginar nuestro modo de habitar políticamente cada presente, pero al mismo tiempo dándonos poniendo a disposición para nosotros palabras que eran de otra época, ¿no? Yo siempre pienso, en esos años se estaba discutiendo alrededor de la idea que había sido formulada de distintos modos, pero que estaba en juego, que era la revolución es pasado, ¿no? Solo podemos pensar la revolución no como horizonte, sino como pasado. Bueno, Horacio ahí abrió, me da la impresión, una especie de distancia con respecto a esa forma tan taxativa de pensar el pasado, y abrió una distancia que tenía que ver con decir, quizás no es el pasado, sino un resto. ¿No? Lo dice así, no es que lo dice más o menos así, lo dice así en un texto formidable que se llama La mitad de un echarpe a un canto inconcluso, que creo que en algunos de esos libros está como escena central, porque es una escena preciosa, donde Horacio, en una revista que estaba dedicada a pensar la revolución, era la revista Fin de Siglo, y donde aparecían estas ideas, la revolución ya pasó, Horacio cuenta una historia, que es la historia de una comunera, de la militante de la Comuna de París, que es Louise Michel, que cuando es desterrada en Nueva Caledonia,
se lleva entre sus cosas, sus ropas, se lleva la banda roja de Comunera. Y cuando estalla una rebelión anticolonial en Nueva Caledonia, una rebelión indígena, la mayor parte, casi todos los franceses, se ponen presos, desterrados allí, se ponen al lado del imperio francés. Luis Michel no, y a un rebelde con el que tiene contacto, que va a avisarle que se suma a la fuerza, se suma a la rebelión. Entonces ella corta su bandera roja de Comunera, el echarpe, lo corta y le da la mitad. Esa escena, que es hermosísima, de algún modo dice muchas cosas, ¿no? El sujeto de la revolución no está dado una vez para siempre, no es el común, no es el proletariado parisino, es también el rebelde canaco. Pero también también Horacio usa esa escena formidable para decir, quizás la revolución nunca fue nada más que un resto. Entonces, lo que no hay que aceptar es que hubo un momento que fue plena y que ahora solo estamos en la memoria melancólica de ese pasado, porque eso impediría poder actuar en cada presente, porque siempre estás con la medición de ese otro ideal que te pesa, como decía Marx, oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, ¿no? Bueno, la obra de Horacio, yo creo que es todo ese esfuerzo, ¿no? de producir cortar un echarpe. Cortar un echarpe, y ese echarpe dar trocitos a las personas con las que éramos de otra generación, ¿no? Y entregar eso. Y entregar eso para que lo que transcurra no sea una repetición, porque si alguien era contrario absolutamente a la idea de repetición era Horacio, sino para que sea una traducción, una interpretación, una recreación, un invento. Quizás los últimos, parte de la conversación más interesante para mí en los últimos años con Horacio fue sobre los feminismos. De hecho hay un capítulo en Gonzalianas, ¿no? El libro que compila todas las charlas, que si no mal no recuerdo es con voz de charla, sí, y está centrada en eso, ¿no? Está centrada en los feminismos, pero además porque él escribió en 2018 para pensar el tipo de lógica conversacional de González. Él escribió en 2018 La Argentina manuscrita, la cautiva de la conciencia nacional. Y es un libro que declara en el prólogo que lo piensa como una conversación con el movimiento feminista. Entonces, esa tensión, era una tensión con la cual Horacio, es decir, lo llevó a él a escribir libros y a pensar un proceso del cual de ningún modo se quería sentir ajeno, ¿no? Esa disposición, ¿no? Estalla una rebelión, es como Luis Michel, ¿no? Estalla una rebelión y en vez de sentirse separado del sujeto de esa rebelión, pensás cómo se establece una conversación con ella, ¿no? Bien, esto no lo tenía pensado preguntártelo, pero dada la última parte de esta conversación planteada y la figura de González y también, no sé si no es su último libro, ¿no? Que tiene que ver con el humanismo crítico, pensaba si vos creés que hay algo de esa huella que ha dejado Horacio en quienes compartieron cosas con él y en quienes, como en mi caso, somos simples lectores de su obra, en relación a la conexión de estas tres esferas de la cultura que estaban planteadas para la conversación del día de hoy, que tiene que ver con el psicoanálisis, con la filosofía y la literatura, pero en una clave de lectura nacional, ¿no? Porque también mencionaste a León Rosichner. ¿Qué podemos pensar en relación a esas tradiciones que muchas veces aparecen vinculadas a Francia, Alemania, ¿no? Y sin embargo, como una especie de trabajo, un esforzoso trabajo en relación a una lectura situada, ¿no? Desde el sur global, desde un país de América Latina como Argentina. Yo creo que hay algo que tiene que ver con un esfuerzo de emancipación de esos lenguajes globales, ¿no? Toda la obra de Horacio, eso está, y por lo tanto de construcción de unas genealogías locales.
Para pensar la cuestión del psicoanálisis, él trabaja fundamentalmente produciendo otro rastreo, que es el diálogo con algunas obras de Germán García, donde piensa el origen de la historia del psicoanálisis en Argentina, pero también hace un recorrido más largo que lo lleva al tema de ingenieros, la simulación, Ramos Mejía, es decir, cómo aparece la locura en ciertos tramos de la vida social como explicación de distinto tipo. Y todo el tiempo, lo que a mí me parece que hace Horacio, fundamentalmente, trate sobre temas argentinos como trata gran parte de su obra, o sobre autores, digamos, un gran lector de Sartre. Sartre aparece tanto como León Rosichner en sus textos. Por supuesto que Marx y Lévi-Strauss aparecen absolutamente y sistemáticamente en sus libros al lado de David Viñas. Digamos, lo que hace, o de Josefina Luther, pero me parece que lo que hace Horacio en el modo en que lee autores europeos, o menos norteamericanos que europeos, ¿no? Es lo que le interesa. O lo que hace cuando lee autores argentinos o latinoamericanos es ponerlos todos en pie de igualdad, ¿no? Él era muy crítico a la idea de recepción, no es que hubiera producciones originales en un lugar y ecos repetitivos en los países periféricos, ¿no? Sino que todo el tiempo hay sobre eso la idea de que eso es tan relevante la idea de Rosichner como Deleuze. No habría por qué pensar que uno tiene una importancia mayor que la otra. Pero también es otra cosa que me parece fundamental, al lado de ese trabajo sobre producir una especie de mapa equitativo, igualitario de autores y referencias, que es la producción de una lengua propia para tratarlos. Si hay algo que Horacio, que me parece que nos sirve seguir, pensar alrededor de su obra, leer el modo que toma los temas, es la absoluta capacidad de esquivar las lenguas de moda, ¿no? Pienso, ese libro extraordinario que te decía, La cautiva en la conciencia nacional, es un libro que está tratando los temas que trata de otro modo la teoría decolonial sin ninguna concesión a la jerga. Más bien lo contrario. Bueno, Pía, muchas gracias por la conversación. Yo diría, si querés agregar algo más que te parezca que... No, muchas gracias. Bueno.